¿Qué tal, amigos y amigas? Tenemos que hablar de esta noticia porque vamos a analizar cómo beneficiarnos o invertir en esta oportunidad. Seguramente la has visto por ahí. Si no lo has visto, te lo cuento. Acaba de salir una noticia por la que empresas como Meta, Microsoft, xAI de Elon Musk, Google, Amazon, Oracle, OpenAI de ChatGPT van a firmar en la Casa Blanca con Trump un acuerdo histórico. Van a construir, comprar o traer su propia electricidad para sus propios centros de datos. ¿Qué significa esto? Que mientras todo el mundo está hablando con ChatGPT, tú podrías estar invirtiendo en las empresas que van a suministrar esa energía que necesita ChatGPT o Gemini o Grok o aquella plataforma de inteligencia artificial que utilices. Estamos hablando de potencialmente el nuevo petróleo de la inteligencia artificial. Según veis aquí, esto es una noticia de Fox News, sale también CNBC, la Casa Blanca para el 4 de marzo se van a reunir con las 7 magníficas, bueno, más de las 7 magníficas, empresas como hemos dicho antes, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Oracle, OpenAI, para llegar a este acuerdo que significa básicamente que ellos se paguen su propia luz, su propia electricidad. Algo que todo el mundo entiende. El problema está en que si los centros de datos que están construyendo, que son gigantes, los conectan a la red eléctrica actual, eso podría hacer que el coste energético para los ciudadanos sea mucho más alto. Razón por la que Trump quiere que sean estas empresas las que se creen sus propios centros de energía, sus propios suministros para sus centros de datos. ¿Vale? Pensemos que los centros de inteligencia artificial, centros de datos, consumen una barbaridad de energía. Se estima que para 2028 van a usar entre el 6 y el 12% de toda la electricidad de Estados Unidos. Y Trump les ha dicho, o pagan ustedes o no construyen. Y ellos han dicho, vale, lo aceptamos. No buscamos nuestra propia manera de generar nuestra electricidad y pagamos lo que haga falta porque no nos queremos perder esta ola, como hemos visto en vídeos anteriores. Ahora bien, lo bueno, ¿cuáles son las empresas que ya están posicionadas para ganar miles de millones de dólares con estas nuevas infraestructuras que son necesarias para suministrar energía a estos centros de datos? Y de eso a este vídeo vamos a analizarlo en detalle. Os voy a contar algunas de las empresas que a día de hoy se pueden beneficiar mucho de todo este tema. Vamos a ir a los gráficos y vamos a verlos. Una de ellas, y creo que es una de las que más se está hablando ahora mismo por redes sociales, se llama Vistra Corp. Básicamente es el rey, tiene plantas nucleares y de gas. Y ya tiene contratos millonarios con Meta. Subió bastante fuerte en 2025 por ese tema y básicamente gasolina pura, porque es una de las empresas que se dedica a la generación de energía, como digo, plantas nucleares, gas y tal, que ya tiene acuerdos con empresas como Meta. Otra empresa bastante interesante es Constellation Energy. Y das cuenta, estaría en torno a esa media de 200, ha tenido un dip interesante con el tema del software. A mí me parece interesante. De hecho, voy a poner ya por aquí alguna alerta, ¿vale? Quiero ver cómo se mueve en este rango. Tenemos también Constellation Energy. De igual modo está retomando esa media de 200. Esta tiene una de las mayores flotas también de energía nuclear en Estados Unidos. Microsoft ya revivió el proyecto, creo que se llama Three Mile Island, con ellos, con lo cual ya están trabajando juntos. Y como podéis ver, pues lo ha estado haciendo bastante bien y va con la ola de todo el tema este. Creo que también tienen temas de gas, producción de gas, tema nuclear y tal. Otra muy interesante es Oklo, que también tiene una corrección interesante. Se dedica a hacer reactores modulares pequeños. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, lo de ChatGPT, es inversor de esta empresa. Meta ya tiene un contrato con ellos de 2 gigawatts, o no sé cómo se dice esto, y potencialmente esta puede ser una de las que más suban, porque como digo, OpenAI ya es inversor dentro de esta empresa y ahora van a tener que tirar mucho más de ellos. Meta ya tiene contratos, ¿vale? Como veis, estoy montándome aquí alertas y está en una zona de acumulación bastante interesante.
Así que vamos a estar muy atentos. Una bastante famosa que hemos visto algunos de los inversores, cuando revisamos el portfolio de los superinversores, hemos visto que algunos la tenían, como Druckenmiller, creo, que es Bloom Energy, que ya se sabe que está trabajando con centros de datos y daros cuenta cómo está totalmente disparada. Porque tienen esta tecnología que se llama como células de energía o algo así, no sé qué movida, que para los centros de datos es bastante poderosa. Se llaman celdas de combustible, que genera electricidad justo donde está el centro de datos, de manera que no tienen que transportarla. Y eso es genial porque son células que generan la propia energía. No tienen que conectarse a una red, traerla de otro estado o lo que sea, sino que ellos tienen sus propios generadores que los pueden conectar justo donde tiene el centro de datos. ¿Vale? Esta la llevo observando por mucho tiempo, se me ha escapado. Obviamente podría subir muchísimo más, pero vamos a seguirla, ¿vale? De cerca. Otra muy interesante es Next Era Energy, que también se nos ha escapado un poco. Es el gigante renovable y además energía nuclear con quien Google ya tiene acuerdos y seguramente sigan tirando de ellos. Pues es un constructor de plantas de energía y, como digo, está muy fuerte con el tema renovables y tema nuclear. Energía nuclear, que a lo mejor te suena raro, pero es que la administración actual en Estados Unidos ha sido muy pro nuclear y muy favorable para que energía nuclear se utilice para todo el tema de inteligencia artificial. De manera que ahí es a donde vamos. ¿Vale? Otra bastante interesante, y espero que estéis tomando notas y que comentéis abajo cuáles son las que más os gustan o cuáles tenéis ya en vuestro portafolio, es Talent Energy Corporation. Técnicamente, ese rebote en la media de 200 me parece bastante interesante. Estaría potencialmente a punto de hacer un breakout de una zona curiosa, ¿vale? Por eso estoy poniendo alertas. Esta Talent Energy está trabajando con Amazon. Bueno, básicamente Amazon les compró les puso un data center al lado de su planta nuclear para conectarse a ello directamente. Entonces, como veis, estamos viendo empresas que ya están trabajando con estas corporaciones de inteligencia artificial, como hemos dicho, Meta, OpenAI, Amazon, que ahora se comprometen a suministrar y pagar su propia electricidad, con lo cual seguramente van a tirar mucho más de esto, ¿no? Ese es el tema. Tengo por aquí varias interesantes. Una que podría considerarse una especie como de bono sería Cameco Corporation, porque está con todo el tema de uranio, se dedica a suministrar uranio. Y como hemos visto, muchas de las otras empresas que están haciendo energía nuclear, y este es uno de los suministradores principales. Con lo cual, tiene muchísimo potencial. Y este vídeo, como estáis viendo, creo que es puro alfa, así que espero que estéis dando me gusta, espero que estéis comentando, espero que estéis compartiéndolo mientras lo veis y tomando notas. ¿Vale? Hay muchas cositas interesantes. Estamos hablando de algunas interesantes. Y una más que os voy a dar por aquí se llama GEV. A ver si la pongo. GEV Vernova, que también se nos ha escapado un poco. Se dedica a todo el tema de turbinas de viento, gas y sistemas de lo que sería el grid. Es decir, toda la infraestructura para mover la energía. Vale, así que estas son empresas a las que quiero estar muy atento, especialmente si hubiese algún tipo de corrección. Pero pinta que no lo va a haber. Pinta que se nos van a escapar y van a seguir escapándose. Por eso es importante que empecemos a hacer los deberes y empecemos a mirar de estas empresas cuáles están teniendo acuerdos, cuáles ya están trabajando con empresas interesantes y cuáles podrían tener potencial por lo que estamos viendo. Como digo, esto podría ser como el nuevo petróleo de la IA y estamos viendo una especie como de renacimiento de la energía nuclear, especialmente porque tenemos un gobierno favorable y estamos viendo esta carrera tecnológica, revolución industrial tecnológica del tema de inteligencia artificial que requiere alta demanda energética, ¿vale? Estamos hablando de que estos centros de datos, para poder funcionar,
van a necesitar energía 24/7. Entonces, si se conectan a la red eléctrica nacional, puede haber sobrecargas, puede haber apagones. Si hay un apagón, la inteligencia artificial ya no funciona. Razón por la que esta medida incluso puede ser favorable para que estas empresas de tecnología tengan esa independencia energética que les permita seguir funcionando incluso sin depender de la red eléctrica nacional, lo cual me parece bastante positivo, ¿vale? Esto no parece que sea ruido de un día. Esto es un cambio estructural que seguramente va a llevar tiempo. Llevará 5, 10 años. Obviamente está avanzando, pero estamos como al comienzo. Y ahí es donde creo que todavía tenemos mucha oportunidad. Porque sabemos que el tema de inteligencia artificial no va a parar de crecer. Sabemos que el CAPEX, que todas estas empresas que mencionaba antes están gastando a saco, construyendo lo que son centros de datos, y alguien tiene que suministrar la energía. ¿Vale? Entonces, mis favoritas ahora mismo son VST, Vistra, Corp, lo digo por la estructura que tiene en el gráfico y por lo que hemos comentado antes. Me parecen de las más estables también junto con Constellation Energy, también un gráfico bastante interesante. Luego, las que tienen mucho potencial, pero también más riesgo, serían Oklo, ¿vale? Aquí estoy haciendo un poco resumen de las que más me gustan. Bloom Energy, aunque ya se nos ha escapado, pero toda esa tecnología que tienen de la célula energética que pueden poner directamente en el centro de datos me parece brutal. Y en fin, esto no es aviso financiero, son ideas de amigo, haz tu propia investigación. Yo solo te muestro lo que está pasando ahora mismo, lo que creo que tiene potencial y donde creo que hay empresas que se pueden beneficiar. Así que comenta abajo, dime cuáles vas a investigar, dime cuáles te gustan, os leo a todos y ya sabéis, dale a me gusta, dale al hype si te sale, dale a comentarios y dime si este tipo de vídeos te aportan valor y te gustan para hacer más, ¿vale? Hasta luego.